noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Desde su éxito en Vistalegre y su irrupción en las encuestas, Vox está siendo tachado de partido ultraderechista por los grandes medios de comunicación. Propuestas como la eliminación de las comunidades autónomas o el rechazo a la islamización de Europa han disparado todas las alarmas de la corrección política. La irrupción de Vox se entiende porque el PP ha sucumbido al rodillo ideológico progresista. Este caso vuelve a demostrar que todo lo que no sea izquierda en España es estigmatizado por el pensamiento dominante. Vox es un partido español muy reciente que viene creciendo con mucha fuerza. Hace muy poquito llegó a hacer un acto que reunió a más de 10.000 personas y muchas miles de personas quedaron afuera de esta convocatoria que hizo el partido. Junto con el crecimiento de Vox, hemos visto en lo que son las ediciones digitales de los diarios y portales informativos que siempre aparece acompañado con Vox ultraderecha, o no siempre, pero muy frecuentemente, como que quieren marcar que este partido es como súper de derecha, y la verdad es que no es tan así. Vamos a ver un poco el programa de Vox para entender un poco de qué es lo que están proponiendo, si realmente son tan de ultraderecha como dicen. Bueno, estoy acá en la página de Vox, la página oficial, y voy a leer algunas de las propuestas que sostiene este partido, a ver qué tan de ultraderecha son. A ver, Unidad de España. Exigiremos el cumplimiento de nuestra Constitución, la suspensión inmediata de la autonomía de Cataluña y el procesamiento de los sublevados en el golpe separatista de Estado. A ver, esto la verdad que no sé, me parece que las leyes ya hablan de eso y hacerlas cumplir no es de ultraderecha o crear algo nuevo. Esto ya está en las leyes, me imagino, este procesamiento en estos casos. Y después, ¿qué dice? Recortar el despilfarro, fuera las autonomías, que bueno, me parece un gasto superfluo, por lo que conozco un poco de la administración de España o con la gente con la que hablo, ¿no? Educación y sanidad, impuestos los mínimos, bajar impuestos, apoyo a los que crean empleo y riqueza, fundamentalismo islámico, inmigración e identidad. Esto me parece bueno, que el país pueda elegir qué gente quiere dejar entrar y si son adaptables a los valores de España, a los valores europeos. Me parece totalmente lógico. ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué está tan mal visto que un país elija a quién quiere dejar entrar? Hay países que, por ejemplo, no sé, Australia tiene leyes de inmigración súper duras y muy, digamos, muy específicas, y sin embargo nadie dice que sean países de mega ultraderecha, qué sé yo. Después que hablan de recuperar el peso del país en Europa y en el mundo, por el tema de población, influencia que tiene España. España es un país que bueno, llegó a conquistar casi medio mundo en sus buenos tiempos y debería tener un peso específico más grande tanto en la Unión Europea como en COSO, ¿no? Últimamente el país se fue achicando en ciertos aspectos, como por ejemplo industria, y se fueron más para el lado de turismo, agricultura, y en cierta forma sí, el país perdió algo de protagonismo mundial, pero es un país muy importante España, no tendría que estar tan relegado. Después hablan de lucha contra la corrupción y bueno, no veo en ningún lado dice cámaras de gas, ni dice habla de reconquistar América, ni nada que uno pueda suponer como una agenda súper derecha, ¿no? Qué sé yo, gente. Lo que pasa en España es que pasa lo mismo que en Argentina. Los que perdieron la guerra contaron la historia. Entonces, bueno, cualquier cosa que se vaya un poco de lo que es la izquierda, del correctismo político, que tanto en Argentina como en España tienen un peso importante en la población y una influencia importante en las instituciones, cualquier cosita que salga un poco de esa norma ya es súper facho, ya es ultraderecha y demás. Pero eso porque, bueno, el país está muy corrido a la izquierda. Algunos pueden opinar que Vox con sus propuestas y demás son demasiado prosistema, que no son un cambio profundo para los problemas socioeconómicos del país y demás, pero hay que verlo de cierta manera que viendo las opciones que hay, son un cambio. O sea, si yo fuera español votaría por Vox sin dudarlo. No sé si han escuchado el término de ventana de Overton. Hoy en día la ventana de Overton está, como dije anteriormente, muy corrida a la izquierda. ¿Qué es esto? La ventana de Overton es una teoría política que habla sobre las oportunidades que hay de implantar determinadas políticas según la opinión pública.
El tema es que bueno, es algo sistemático y algo que lleva tiempo ir cambiando la visión del público a las ideas que les parecen aceptables y que no. De eso se trata la ventana de Overton. O sea que a medida que la ventana se mueve a la derecha o a la izquierda, medidas económicas y culturales y demás que antes parecían imposibles o inconcebibles, terminan empezando a parecer lógicas para la gente. Como la ventana de Overton hoy en día está muy corrida hacia la izquierda, es normal que partidos como el PP empiecen a tomar ideas progresistas y demás, porque es lo que el público acepta, es lo que el público siente que es aceptable. Entonces van variando el discurso y las políticas que quieren implementar a medida de lo que creen que la población percibe como aceptable o inaceptable. Muchos pueden llegar a pensar que bueno, votando a este partido en realidad no va a cambiar nada, que solamente son las propuestas para que la gente los vote y después terminen haciendo ni la mitad de lo que proponen. Pero bueno, esto es normal en la política. De todas formas es una ganancia por el tema de correr la ventana de posibilidades y capaz que una vez que esta situación, ¿no?, del correctismo político se alivie un poco, puedan surgir oposiciones reales al sistema. Yo conozco, hablando con españoles sobre el tema de, por ejemplo, la Unión Europea, hay muchos que están a favor de salir de la Unión Europea, que lo ven como una intromisión demasiado fuerte a la soberanía del país, y bueno, y que este partido no lo satisface porque son más nacionalistas y demás, pero en cierta forma es un cambio y bueno, estamos en el baile, bailemos, o sea, ¿qué otra opción nos queda? Pero bueno, yo si fuera español, de nuevo lo digo, votaría por Vox sin lugar a dudas. En fin, como conclusión a este video, no creo que Vox sea ultraderecha como dicen los medios de comunicación más masivos. Es una derecha bastante al centro que tiene algunos rasgos medio tirando a identitarios en el hecho de no querer cierta gente dentro del país, ciertos tipos de inmigración, cierto tipo de cultura. Además, bueno, se oponen a que Turquía ingrese a la Unión Europea, lo cual me parece bastante lógico. Si vamos al caso de Turquía, nunca fue realmente parte de Europa y durante toda la historia de Europa, Turquía estuvo en contra de Europa, siempre la quiso invadir y conquistar. Ahora, bueno, los tiempos cambiaron un poco, pero en fin, me parece bastante razonable que no quieran admitir a Turquía en el bloque. Pero bueno, o sea, en cierta forma es un cambio. Ultraderecha no lo veo como una derecha de centro, pero bueno, para los tiempos que corren básicamente nos lo quieren pintar que son nazis, básicamente. Pero bueno, ya saben cómo son los medios de comunicación y además el sensacionalismo les resulta rentable. El PSOE lleva 40 años gobernando Andalucía gracias a una red clientelar que le proporciona votos cautivos. Los numerosos casos de corrupción como el de los ERE o el de los cursos de formación no han restado sus opciones electorales. En el caso de los cursos de formación se habrían llegado a defraudar hasta 2.000 millones de euros. Nada de esto ha afectado al PSOE, que lleva 30 años subsidiando a más de 100.000 trabajadores a través del PER. Andalucía, esa hermosa tierra llena de playas, de cultura y de historia, y por desgracia un agujero negro de corrupción y de bandas mafiosas que llevan gobernando la región 40 años. En Andalucía no se ha conocido otra cosa que el PSOE, un partido que ha sabido crear una inmensa red clientelar que hace que miles de votos cautivos hagan que el mismo partido gane una y otra vez, y no haya habido otro modelo en la región. Pero hoy vamos a explicar el porqué, un régimen al que yo llamo amablemente Andalazuela, del que no solo es culpable el gobierno, porque ese gobierno no estaría ahí si no hubiera miles de andaluces que lo sostienen y lo votan una y otra vez, conociendo de sobra sus prácticas mafiosas, únicamente por tener la barriga llena de subvenciones o de cargos de la Junta. Hay una parte de los andaluces que son cómplices directos de todo lo que sucede allá abajo. Una región que históricamente es un orgullo para España, pero políticamente y económicamente es la vergüenza de Europa. Así que aquí empieza la mafia del PSOE de Andalucía. Hoy vamos a explicar de una vez por todas la corrupción sin límites de Andalucía, desde los ERE, los cursos de formación, pasando por prostíbulos y las drogas y todo pagado con dinero público. Sí, el PSOE se fundía el dinero público destinado a los desempleados, a los más desfavorecidos, pero aquí no pasa nada. Empezamos por los famosos ERE de Andalucía. Vamos a nombrar algunos términos y nombres con los que debéis familiarizaros para entender este caso. Fondo de Reptiles, Consejería de Empleo, Javier Guerrero y Juan Lanzas, Griñán y Chávez. Bien, ¿cómo comenzó este caso?
Pues todo sucedió entre 2001 y 2010, que es cuando saltó el escándalo. La Junta de Andalucía tenía un fondo de reserva, después llamado Fondo de Reptiles, de más de 800 millones de euros. Este fondo se creó supuestamente para ayudar a las empresas en crisis que a la hora de realizar su ERE no tenían dinero para afrontarlos. De modo que la Junta, a través de ese fondo, iba a ayudar a estas empresas a hacer frente a los despidos y a las prejubilaciones. Hasta aquí todo bien. Bueno, bien, todo lo bien que le parezca a uno dar dinero público a empresas para despedir a gente. El sistema en un principio era el siguiente. La Dirección General de Empleo concedía dinero de ese fondo de reptiles a consultoras y aseguradoras, que eran las que repartían el dinero a estas empresas. Pero este sistema era un coñazo y tardaba mucho, así que la Junta creó un sistema paralelo y alegal de transferencias por el que el dinero de esos fondos iba a parar a la Consejería de Empleo y de ahí a la agencia pública IDEA, que fue la que se encargaba de meter como prejubilados y como trabajadores de esas empresas a miembros del PSOE, altos cargos y de la Junta, y demás personas que jamás habían pisado dichas empresas. El punto de partida fue Mercasevilla, una empresa municipal en la que se produjeron sobornos a la hora de comprar terrenos, pero bueno, ese caso quedó cerrado, pero fue el detonante para que la jueza Laya le diera por investigar algo que le resultaba sospechoso en esa empresa, el ERE que se produjo allí, y lo que descubrió fue que parte de esas subvenciones para ese ERE fue a parar a estos intrusos. Casi 70 empresas fueron las que se beneficiaron de este sistema fraudulento pagado con fondo de todos los andaluces. ¿Y quién era Javier Guerrero? ¿Quién era este señor? Pues el director general de empleo de la Junta, encargado de gestionar sin ningún control y de aprobar presuntamente todas las cantidades que se transferían para estos seres fraudulentos. Además, Guerrero presuntamente concedió 1,5 millones de euros a empresas vinculadas a su chofer, dinero que según su chofer fue a parar a costear juergas, alcohol, drogas para él y su jefe. ¿Y quién era Juan Lanzas? El llamado conseguidor. Fue un ex sindicalista de UGT y era el que presuntamente se dedicaba a conseguir estas prejubilaciones fraudulentas. Y además, junto a su mujer, se autoincluyó en el ERE de la empresa Itemasa, a pesar de no haber trabajado jamás en ella. ¿Y qué papel tienen Griñán y Chávez en este caso? Pues de conocedores forzosos de la trama. Chávez fue el presidente de la Junta durante todo el tiempo que duró el sistema fraudulento de ayudas, que ayudó supuestamente a tejer una inmensa red clientelar comprando el voto de miles de personas. Y Griñán no tiene peor, pues está imputado por su etapa como consejero de Hacienda, de donde salía el dinero de la partida presupuestaria para pagar toda esta mafia. Dinero defraudado, 855 millones, prácticamente la misma cantidad que se dedica al desempleo en los presupuestos de un año en Andalucía. Pero estos 855 millones no fueron a parar a los desempleados, sino a miembros del PSOE, amigotes, primos, suegros, sindicalistas, socialismo 100%. Pero esto no acaba aquí. De hecho, el caso ERE, aunque no lo creáis, solo es la punta del iceberg de todo este entramado mafioso, porque más dinero aún se robó en el caso de los cursos de formación, descubierto en 2014, la concesión por parte de la Junta de Andalucía de subvenciones para cursos de formación cuya realización estuvo plagada de irregularidades, como un número de alumnos inferior al que se afirmaba, la contratación de profesores a los que se le pedía que devolvieran la mitad del sueldo, o directamente estos cursos ni siquiera llegaban a realizarse. Por este fraude también fueron imputados numerosos altos cargos de la Junta. En palabras sencillas, la Junta concedió una subvención a varias empresas para la realización de cursos de formación para parados y este dinero iba a parar a los bolsillos de esas empresas amigas y la Junta luego se repartía entre ellos. Agarraos porque aquí se robaron presuntamente más de 2.000 millones de euros y los socialistas andaluces no se conformaron con robar a los parados de su región, sino también a toda Europa, ya que la mitad de esos fondos provenían de la Unión Europea. Lo más sorprendente de este caso es que ha quedado archivado, pero no porque el juez no viera indicio de delitos, que los vio, porque sin acusación no puede haber juicio. En este caso, la Junta de Andalucía, que era acusación particular, ha pedido su archivo y el fiscal de Andalucía también ha pedido el archivo. Repito, a pesar de que el juez veía claros indicios de delito. ¿Y quién no ha oído hablar del famoso caso de las facturas falsas? Pues esto es la Operación Cirene, la supuesta financiación ilegal de la UGT ante la benevolencia y la pasividad de la Junta de Andalucía. El principal detenido fue el extesorero de este sindicato, Federico Fresneda Heredero. La Consejería de Empleo de la Junta otorgaba al sindicato UGT entre 20 y 25 millones de euros al año para la realización de cursos de formación y el alquiler de aulas para los mismos. Las facturas que debían presentar eran presuntamente falsificadas y el dinero iba a parar a los sindicalistas involucrados, que luego se gastaban en comilonas, mariscadas. Sí, sindicalistas defensores de la clase obrera se iban de mariscadas con el dinero de los obreros.
pero seguro que luego levantaban el puño para eructar o algo así, no preocuparse. Como curiosidad hay que destacar que tras saltar a la palestra este escándalo, UGT despidió a parte de su plantilla con la reforma laboral del PP un día después de manifestarse contra la misma. Cojonazos nivel Catedral de la Almudena o la Giralda. Tranquilos, que ya falta poco para llegar a las putas y a la coca. Ahora vamos con lo último que se ha sabido de la Junta, ya que en serio, aunque no lo creáis, esto que habéis visto hasta ahora no es nada comparado con lo que se acaba de descubrir, ya que la magistrada Pilar Ordóñez acaba de extender la investigación sobre los ERE no solo a la Consejería de Empleo como antes, sino ahora a toda la Junta en su totalidad y todas las consejerías, ya que se sospecha que entre todas las consejerías se repartía nada más y nada menos que 3.500 millones de euros a la agencia pública IDEA, la que, como os he dicho, se encargaba de negociar los ERE. Es decir, se investiga si realmente el fondo de reptiles de la Consejería de Empleo no era más que una pequeña parte de otro gigantesco fondo de reptiles de más de 4.000 millones de euros, dependiente de todas las consejerías y que usaban para financiar esta agencia pública que se encargaba de los EREs que iban a parar a los socialistas y sus amigos. Y un dato importante, como he dicho, la juez investiga la implicación en el caso de los ERE de todas las consejerías de la Junta durante los años 2000 y 2011. ¿Y sabéis quién fue consejera en la Junta 6 de esos 11 años? Esta señora, la actual ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero. Yo, si fuera Pedro Sánchez, iría llamando a Iván Redondo. Y ahora vamos con la FAFE. ¿Qué era la FAFE? Literalmente era la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, una fundación dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, consejería de la que era encargado el citado Javier Guerrero. Esta fundación supuestamente servía para formar a parados, pero como ya hemos visto, lo que menos hacía en la Junta era formar a parados. Quizás ahora comenzamos a entender el porqué del paro en Andalucía. Todo el dinero destinado a fomentar el empleo se lo metían los socialistas en el bolsillo porque, eso sí, en el PSOE, amigos, había pleno empleo. Pues bien, esta fundación funcionó desde 2003 hasta 2011. Solo desde 2007 a 2009 la Junta de Andalucía financió esta fundación con 134 millones de euros. La Fundación FAFE era la agencia de colocación del PSOE y hasta 85 miembros del partido fueron colocados sin ningún criterio para cobrar de ella. Y aquí viene la chicha. Esta fundación, recordamos, dependiente de la Consejería de Empleo, disponía de unas tarjetas Black, con dinero público, que sus directivos se gastaron en prostíbulos, viajes y hoteles de lujo. En concreto se gastaron 32.000 euros en putas, y el resto en llevar una vida a todo tren con el dinero de los andaluces, que les siguen votando, por cierto. Todo encubierto presuntamente por la Junta, pues en las cuentas facilitadas a la UCO no figuraban estos gastos en prostíbulos. Vamos a hacer una ruta por los prostíbulos visitados a costa del contribuyente. Nos encontramos en Sevilla, Puticlub Don Angelo. Este encantador lugar fue el refugio sexual durante 6 horas de Fernando Villén, director de la FAFE. En esas 6 horas se gastó casi 15.000 euros, la mitad del importe de la partida dedicada a la prostitución. Si antes hemos hablado del fondo de reptiles de los ERE, este podría ser el fondo de los puteres. En las siguientes ocasiones que acudió a este local se gastó 10.000 euros más, lo que hace que Don Angelo se embolsara 25.000 euros de los andaluces en sus chicas. Seguimos en Sevilla, pero ahora nos vamos al acogedor local Top Show Girls, donde se cargaron a la cuenta de los parados andaluces 2.500 euros en sexo de pago. Un club envuelto en la polémica, ya que justo en el año en que estos directivos acudieron a este club, estuvo envuelto en problemas policiales debido a la explotación de 26 brasileñas. Y continuamos en Sevilla, concretamente en el burdel La Casita, que podría ser perfectamente el título de un cuento infantil, pero no, fue donde los directivos de la FAFE se gastaron más de 700 euros de los parados andaluces. Y ahora nos vamos a Córdoba, la tierra de Séneca, capital de Al-Ándalus, y también el lugar donde se ubica la genuina Sala Deluxe, donde de nuevo Fernando Villén se gastó 1.400 euros en ahogar sus penas a cuenta de todos los andaluces. Y ahora nos vamos a Cádiz, sol, playa, lugar de veraneo de famosos y también emplazamiento paradisíaco donde se encuentra el Bahía, otro club de alterne donde los andaluces se fueron de puta sin saberlo y pagaron casi 2.000 euros. Después de esta breve ruta por los prostíbulos andaluces, solo esperamos que los directivos de la FAFE disfruten de una buena salud sexual, que al menos la próstata la tienen en activo todo el día. Así que, andaluces, habéis hecho una buena acción por la salud de vuestros conciudadanos. Así que ahora entendemos por qué el PSOE está en contra de regular la prostitución, pues se ahorra una fantástica cantidad de impuestos cada vez que se van de putas.
¿Y cómo se cierra este círculo y se completa el régimen clientelar de Andalucía? Si ya con todo lo que hemos explicado tenemos muchos miles de votos asegurados para el PSOE, aún nos faltan unos cuantos. Así que ahí están las subvenciones, los subsidios y el famoso PER. El PER es el programa de empleo rural que lleva vigente en Andalucía 30 años y en el que se han gastado ya más de 5.000 millones de euros, y consiste en que a la Junta se le ocurra hacer una determinada infraestructura que igual no sirve para nada, pero para lo que sí sirve es para contratar a gente a cascoporro durante unos meses para después cobrar un subsidio cuando se acaba dicha obra. Estos siguen un sistema de trabajo que yo creo que se hacía en la época de las pirámides de Egipto. Una palita en la carretilla y a guardar cola para echarla en el container. Y yo me planteo si esto es válido para nada. Así gastar dinero. Ahí. Hay dos para que no se le caiga la bandera, la criatura, para que no se le caiga. Y ahí aguantando, pues. Claro, hay que echarle agua a eso porque si no se. Mira, ¿ves? Ahí. Así es como se gasta el dinero. Así. Los carrillos cargadicos hasta los topes. Escucha qué cuadrilla. Qué vergüenza. Despilfarro de dinero. Escucha qué carrillos cargados. Me cago en el copón. Y ahora vamos a ver. Graba, Ramón. Y ahora vamos a ver como dos ahí aguantando la bandera. Corta, Ramón. Luego también está el subsidio agrario, que nació con la intención de mantener pobladas las zonas rurales y que así los jornaleros tuvieran ingresos en los meses en los que no hay trabajo en el campo. ¿Cuál es el problema? Que solo con trabajar al menos 35 días, lo que se conoce como peonada, ya tienen derecho a cobrar 426 euros al mes durante el resto del año. ¿Dónde se produce el fraude? Pues que en muchas ocasiones un trabajador realiza más de 35 peonadas y las sobrantes se las vende a otro jornalero para que pueda cobrar el citado subsidio. Es cierto que no es una práctica generalizada, pero ocurre. Imagina todo el voto socialista concentrado entre los del PER y el subsidio y las familias de los que lo cobran, que son más de 100.000. Ahora súmale a esto toda la red clientelar y mafiosa citada antes y tenemos el retrato perfecto de la corrupción y la mafia y el motivo por el que el PSOE no ha abandonado el poder en 40 años y los andaluces siguen votándoles a pesar de que les estén robando a manos llenas, presuntamente siempre, claro. Así que esta es la realidad de Andalucía, una tierra que se ha convertido en un auténtico régimen al margen de España y que parece importarles una soberana mierda a los políticos. Dentro de poco son las elecciones andaluzas, que la sultana Susana Díaz, de cuyo marido que estuvo trabajando en los citados cursos de formación del UGT, ya hablaremos, ha adelantado convenientemente para evitar que le explote el juicio de toda la asquerosa corrupción de su partido. Hace una década Brasil era una economía en crecimiento, pero en el año 2014 sufrió una grave crisis. El presidente Lula da Silva fue encarcelado por corrupción y posteriormente Dilma Rousseff fue destituida por el mismo motivo, circunstancias que propiciaron el auge de Jair Bolsonaro. Bolsonaro lleva 20 años en política y se ha convertido en el favorito para presidir Brasil gracias a un discurso políticamente incorrecto. Lo que medio mundo se pregunta ahora es si Bolsonaro va a ser capaz de responder a las expectativas o si por el contrario se va a convertir en un populista corrupto como en los últimos presidentes. Brasil, la economía y democracia más grande de América Latina, está a punto de elegir a un presidente diferente de otros. Un nuevo presidente que emergerá de las cenizas de un país hundido en la corrupción y el de una recesión que hundió al país desde niveles no vistos desde hace 70 años. Brasil hace exactamente 10 años era la promesa de América Latina. Había superado al Reino Unido en términos de Producto Interno Bruto, así oficializándose como la quinta economía del planeta, únicamente por detrás de Alemania. Brasil crecía a ritmos espectaculares de entre el 3 al 5%, alcanzando incluso el 7% en el año 2010. Su industria de exportación de materias primas, o mejor conocidas como commodities, estaba en auge, y el gobierno de Lula da Silva logró sacar a millones de personas de la pobreza, aproximadamente un 15% de la misma. Brasil se perfilaba realmente como una de las próximas potencias líderes del planeta. Su influencia global en términos económicos y políticos era cada vez más creciente. No obstante, en el año 2014, Brasil entró en su peor recesión en los últimos 70 años. Esta recesión no solo fue económica, pero también produjo un terremoto político, junto con el descubrimiento de casos de corrupción que vinculaban a la empresa estatal más grande del país, Petrobras, y altos dirigentes políticos de Brasil.
Con el expresidente Lula preso, la presidenta Rousseff destituida por supuesta corrupción y cabezas rodando en todo Brasil junto con la peor crisis económica del país, fue un cóctel perfecto para la subida de Jair Bolsonaro, exmilitar brasileño que se ha autocalificado como el Donald Trump brasileño, pues muchas de sus propuestas van más allá de lo que habría imaginado el magnate estadounidense. Entre algunas de sus propuestas están a sacar a Brasil de las Naciones Unidas, que calificó como un nido de socialistas, armar individualmente a los brasileños para que ellos mismos se defiendan, además de añorar la última dictadura militar del Brasil. Hoy veremos cómo este hombre logró alcanzar casi la mitad de los votos en primera vuelta en las elecciones brasileñas y qué le depararía a Brasil y América Latina de ganar Bolsonaro. Les habla Alejandro y Lobo Rojo, sin más que decir, comencemos. En paralelo con el desarrollo del Mundial y los Juegos Olímpicos, se desataron los mayores escándalos de corrupción que el país alguna vez conoció. La empresa estatal más grande del país, Petrobras, tenía vínculos corruptos con las esferas más altas de la política brasileña. La empresa Odebrecht, la empresa privada de infraestructura más grande del país, se convirtió en una fuente de corrupción comprando a políticos y gobiernos en toda América Latina, desembolsando más de $300 millones en sobornos. La crisis de corrupción no tardó en hacer caer al expresidente Lula da Silva, que fue rápidamente vinculado, así como la expresidenta Dilma Rousseff, que se enfrentó a un juicio político y fue destituida del cargo. Su vicepresidente, Michel Temer, subió al poder, pero acusaciones de corrupción también caen en su contra. El pueblo brasileño, exhausto del incremento de la pobreza, el aumento de la delincuencia y violencia producto de la recesión de los incontables casos de corrupción en el ámbito público y privado, se encontró totalmente decepcionado de la clase política brasileña, sobre todo del Partido de los Trabajadores, partido al cual pertenecieron Lula da Silva y Dilma Rousseff. El pueblo brasileño quería un cambio brutal y radical, tal como en Estados Unidos. Ahí es cuando Bolsonaro entra en escena. Bolsonaro no es nuevo en la política, ya lleva siendo diputado más de 26 años. Sin embargo, su nombre es relativamente nuevo para muchos que no vivimos en Brasil. Así que respondamos a la pregunta más básica planteada: ¿quién es Jair Bolsonaro? Bolsonaro se hizo sonar por sus polémicas declaraciones, entre las que podemos mencionar: há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Eu voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra. Por esto y mucho más, se ha ganado el apodo del Trump brasileño. Pero este exmilitar graduado de la Academia Militar de las Águilas Negras, contrariamente a lo que pensarías, es extremadamente popular. Ha sido diputado federal por 7 veces. En las elecciones generales de 2014 fue el diputado federal más votado del Río de Janeiro, con 464,000 votos. En 2017 fue considerado por el FSB como el parlamentario más influyente de las redes sociales, donde es una estrella de internet. Casi 5 millones de seguidores en Facebook, 751,000 en Twitter y 678,000 en Instagram. En fin, por esto y por mucho más, podríamos llegar a creer que la victoria en la primera vuelta se debe a que sus iniciativas como construir una carretera asfaltada que atravesaría las Amazonas, abrir el territorio indígena a la minería y prohibir el activismo internacional de Greenpeace y WWF en el país, ha caído de maravilla a los votantes. ¿Qué le depara a Brasil con Bolsonaro? Sin duda, una pieza clave de su gabinete para el área de la economía sería el hombre de confianza de los mercados. Se trata de Paulo Guedes, con doctorado en la Universidad de Chicago, pieza importante de Bolsonaro, quien iría a convocar personas del sector privado para ocupar los lugares clave del control de la economía. También se menciona a Fábio Abrao, un carioca que gestiona un fondo de inversión de infraestructura para que se encargue del área de minería. Bolsonaro, como exoficial del ejército, le debe favores a los generales que se prestaron para darle apoyo en su candidatura presidencial. El general Augusto Elenco fue designado por el propio Bolsonaro como futuro ministro de Defensa. Para el área de ciencia y tecnología, el exmilitar tiene pensado imponer a Marcos Pontes, primer y único brasileño que fue al espacio. Pero es preocupante que algunos ministerios clave también podrían ser ocupados por antiguos colegas de esa fuerza militar. A ellos les reservaría infraestructura, educación, ciencia, tecnología, incluso para comandar transportes. Bolsonaro piensa nombrar al general Oswaldo Ferreira, de 4 estrellas, que fue uno de los más activos en dar soporte a la elaboración de un plan de gobierno.
Se podría decir de su discurso y de su claro favoritismo por los militares que Bolsonaro gobernaría Brasil con un estricto estilo de gobierno. A ningún gobierno le corresponde adoctrinar en las aulas, ya que esa responsabilidad recae sobre los padres. Al contrario de lo que propugna la ideología de género, ninguna mayoría tiene derecho a imponer un pensamiento al resto de la sociedad. Es evidente que todo ser humano nace hombre o mujer, como indica la propia biología, al margen de lo que luego pueda decir cualquier ideología. Precisamente la ideología de género quiere deconstruir al ser humano, es decir, crear uno nuevo acorde a sus postulados. ¿Con qué no se tienen que meter con tus hijos? Muy buena pregunta, Ricardo. El colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, como dice su nombre, es una exigencia de la ciudadanía hacia el gobierno, diciendo y pidiendo que con nuestros hijos el gobierno no se meta. ¿Pero en qué se va a meter? Se mete en que pretenden adoctrinar a nuestros hijos en función a ideologías, particularmente la ideología de género. Y nosotros le recordamos al gobierno que su función no es adoctrinar ni formar a nuestros hijos, sino educarlos. Y que la formación es un rol que pertenece a los padres de familia. Yo te digo, es un colectivo de la sociedad, pero de un sector de la sociedad, porque no engloba a toda la sociedad. Claro, hay un sector, digamos, que se opone a lo que ustedes piensan. Entonces, no es que toda la sociedad esté, digamos, cohesionada con... Claro, efectivamente, hay diferentes opiniones, pero más allá de las opiniones o posturas, nuestra postura es constitucional. O sea, es irrelevante si somos 1 o 1 millón, porque estamos basando nuestro pedido en un derecho ya existente y reconocido por la Constitución. O sea, puede haber en oposición un 90%. Aún así, o sea, no significa que tengan el derecho para imponer una forma de pensar. Y la identidad del ser humano es natural. Ahora, esto escapa a las opiniones, las creencias religiosas o inclusive las ideologías. O sea, un ser humano nace hombre o mujer. Así lo demuestra y lo evidencia la anatomía, la biología, la genética. La biología, la naturaleza es así. Lo cual el hombre no lo creó, ni lo inventó. O sea, el hombre no creó un árbol, un ser humano. Lo estudia y lo enseña. En cambio, las ideas, el comportamiento, la conducta del ser humano pertenece a los estudios sociales. Y dentro de los estudios sociales se podría mencionar en ese tema, pero por último, entonces, a ti no desarrollado en toda la plenitud. O sea, una cosa es hablar del género, como tradicionalmente se entendía, y otra cosa es la ideología de género. Por ejemplo. Por eso, entonces yo entiendo que, según lo que me dices tú, no serían ustedes opuestos a que en el contexto de estudios sociales esté ese tema entre la educación. El tema de género, pero no el tema de la ideología. A ver, ¿cómo me explico? El tema de género, como tradicionalmente se comprendía, es un concepto social que dice que los roles sociales del sexo, aquello que es masculino y femenino, se construyen culturalmente. En ese sentido, el gobierno solamente declaraba, no formaba. Decía, bueno, eso se construye culturalmente. La ideología, ¿qué hace? Dice, no basta con que se construya culturalmente, el gobierno va a tomar una interpretación particular y lo va a construir estatalmente a los ciudadanos. Ahora, ahí es la diferencia. Lo que dicen quienes defienden la postura contraria a la que tienes tú, es que esto no es más que igualdad de oportunidades. O sea, que podríamos reemplazar la palabra igualdad de género, ¿no es cierto? O, bueno, ideología de género es como la llaman ustedes, por igualdad de oportunidades, por no discriminación y por tolerancia. Entonces, ellos dicen que ese es básicamente el punto medular de su propuesta. Claro. Y que, bueno, ¿quién va a estar en contra de que alguien sea discriminado, que no haya tolerancia? Claro. Y que, Claro, en realidad ese es nuestro pedido. O sea, nuestro pedido es que los términos propios de la ideología de género sean reemplazados por los términos del derecho internacional, nacional y la lógica común. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Niño, que se hizo en 1959, el principio 7 dice que el niño tiene un derecho a una educación que respete en igualdad de oportunidades. O sea, el concepto de igualdad de oportunidades no es del 2017, viene desde el 59 del siglo pasado. Nosotros estamos en contra que a ese concepto y a ese derecho ya existente, adquirido y constitucional, se le renombre como igualdad de género. ¿Por qué? Porque en la igualdad de oportunidades, el que tiene derecho es el hombre y la mujer, pero en la igualdad de género se permite un relato político.
Y el gobierno hace un relato político que en realidad promueve la misandría, el odio al hombre, diciendo que la mujer está en desventaja producto del machismo, el patriarcado, la falocracia y todos los términos que derivan de la ideología de género. Y no es del Estado tomar una postura política, ni mucho menos ideológica. Es del ciudadano en su libre ejercicio de formar a sus hijos como él o ella considera. El derecho a educación o el derecho al trabajo son derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son del ser humano. Obviamente, un ser humano con atracción homosexual es un ser humano. Su derecho no es por ser homosexual o tener una atracción homosexual. Su derecho antecede a su atracción. Su derecho es inherente por el sencillo hecho que es ser humano. Nosotros estamos en contra de este nuevo enfoque de género. El enfoque de género le da el valor al ser humano en función a sus orientaciones sexuales, sus identidades de género. Y eso no requiere derechos, requiere libertades. Nosotros creemos que todo ser humano tiene un valor inherente, absoluto, invariable, eterno y universal. Nosotros no creemos que el valor de la vida es relativa, que vale a partir de los 20 días o después del que sale del vientre de la madre, o que pierde su valor cuando es enfermo o es discapacitado. No, nosotros creemos que el valor de todo ser humano es absoluto y es inherente. No lo otorga el Estado, no lo otorga la sociedad, es inherente por el sencillo hecho de ser humano. En ese sentido, ser humano es hombre y mujer. Y el ser humano es quien tiene derechos a la no discriminación. Por ejemplo, un ser humano no elige el sexo, nace. Un ser humano no elige el color de piel, es. Pero el ser humano sí elige qué creer, sí elige qué no creer, o cambiar de creencia, o qué gustos tener, o qué pensamientos adoptar. Esos conceptos no se le puede llamar discriminación. Esos conceptos son de libertad del ser humano. Así es decir, por ejemplo, si un hombre se viste de mujer, debe ser igualmente respetado que cualquier persona. Bueno, obviamente hay un respeto, pero el tema es la valorización. La valorización que se le da al ser humano no es porque se vista de hombre o de mujer. Su valor es absoluto. Por eso digo. Pero su vestimenta puede estar sujeto a crítica. Y esa crítica no puede ser interpretada como discriminación. O sea, uno critica cuando la primera dama no se viste bien, cuando un hombre no se viste bien, puede criticar cuando un homosexual o un bisexual, un transexual no se vista bien. La crítica a la vestimenta no debe ser censurado. Ya, es decir, lo que yo entiendo acá es que tú, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, no es que estás limitando libertades, sino por el contrario. Fortaleciendo. Lo que entiendo que tú me tratas de decir es que es al contrario, que digamos, tú apoyas más que nada la libertad del ser humano. Por supuesto. Tanto para vestirse de mujer como para criticar que alguien se vista de mujer. Claro, ¿Es lo que entiendo? Claro, por supuesto, porque el Estado no puede regular al ser humano. Oye, vístete así, no te vistas así, piensa así, crea así, no creas así, ten esas atracciones. Eso no es competencia del Estado. ¿En cuándo, digamos, se cruza la línea de la crítica y ya estamos en una discriminación? Por ejemplo, tú me dices, yo tengo la libertad de criticar, ¿no es cierto?, a alguien que se viste de mujer. Como esa persona tiene la libertad de vestirse de mujer, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando por la razón de que esa persona se viste de mujer, ese hombre se viste de mujer, no es, por ejemplo, admitido en algún local público, no es admitido en un colegio, etcétera? ¿Dónde está la diferencia entre la crítica y la discriminación real? Ya, muy buena pregunta. La discriminación se supone que es al ser humano, obviamente al ser humano. Y al ser humano no se le puede limitar sus derechos. O sea, el ser humano, indistintamente de su identidad de género, orientación sexual o creencia, tiene derecho a comer, a trabajar, a estudiar. Eso es un derecho humano. No es una cuestión de opinión. O sea, si alguna persona considera que por tener una creencia, un pensamiento, una orientación sexual o una identidad construida, se le limita el derecho, la persona está equivocada, pues. Pero acá hay otra diferencia muy delgada. Uno no puede abusar del derecho tampoco, porque existe el abuso del derecho. O sea, yo no puedo, en nombre de la religión, por decir, meterme a un lugar, a una discoteca gay, por ejemplo, y comenzar a predicar, a hacer disturbios. Viceversa, ellos no se pueden meter a un templo cristiano católico a besarse, a provocar. ¿Por qué? Porque choca con la creencia directa de ese complejo, que no es público, es privado.
Ya. En ese sentido, cada institución se reserva el derecho de admisión. O puede decir, compórtese porque ese es un lugar sagrado. Acá no se admite eso. ¿Por qué? Porque choca con las creencias sagradas y religiosas. Ya, pero digamos... Pero eso es en lo privado, ¿no? En lo público, cada uno es libre. Se pueden hacer lo que consideren, ¿no? Ya, entiendo. Claro, porque quien tiene el derecho a estudiar no es el padre, es el hijo. Ajá. ¿Y el padre tiene derecho a intervenir en las asambleas de padres de familia? Claro, puede dar su opinión, ¿por qué no? O sea, es un derecho humano. Creo que lo que se confunde es la libertad con la imposición. Por ejemplo, vayamos al caso del niño. Imaginemos que el niño es afeminado, para hacerlo más concreto, ¿no? Y los amigos del colegio se burlan. Ah, mira, este hijo, igual que su papá, y se burlan, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud de un profesor? Obviamente, la de pedir respeto, porque es un ser humano, indistintamente de lo que él pueda sentir o pensar, más no darle un respeto por su pensamiento o por su forma de sentir. O sea, el niño tiene respeto por el solo hecho de ser humano. Y ahí es donde se enseña la tolerancia. Y la tolerancia que es, aun cuando tú no aceptes su atracción, respeta. Pero la diferencia entre tolerancia e imposición es que a los niños le dicen, ustedes son víctimas de estereotipos culturales y ustedes son homofóbicos por la crianza que han recibido de sus padres. Por lo tanto, ustedes tienen que disculparse y aceptar. Eso es imposición. Tolerancia es, está bien, discrepen, pero respeten. Porque su valor no se da por su atracción o su forma de asumirse, sino por el sencillo hecho de que es un ser humano. ¿Cuándo no se debe respetar una ideología, por ejemplo? Muy bien. Cuando la ideología amenaza la existencia del ser humano. ¿Me puedes poner un ejemplo de una ideología que amenaza la existencia del ser humano que no sea la de género? No, es más, te voy a poner 4 y lo voy a empalpar con género si me permites. La primera, por ejemplo, nazis. Los nazis decían, hay subhumanos, ¿no? Y dentro de las categorías subhumanos estaban lo que ellos ideológicamente consideraban que eran inferiores. Por ejemplo, los judíos, los testigos de Jehová, los homosexuales, etcétera. Los gitanos. Entonces, los gypsies, los roma. Entonces, iniciaron un plan de aniquilamiento para purificar la raza. Esa es una ideología inaceptable. Una ideología donde ya se convierte inaceptable porque choca con la dignidad absoluta del ser humano. Otra ideología. Igual el comunismo. El comunismo decía, el individuo, el ser humano, debe ser sacrificado por el valor del conjunto, de la clase. Por lo tanto, si mueren 10.000, 100.000, etcétera, por la revolución, es parte del precio a pagar. Por eso se hablaba no de ciudadanos, sino de sujetos del Estado. Sujetos del Estado. Así como Orwell lo describía, ¿no?, sobre el Estado. Esa es otra ideología. De la misma forma, ahora, siguiendo la misma secuencia, la ideología de género ve al ser humano como un medio de realización. Y dice, bueno, el ser humano piensa así de la naturaleza, porque así le han instruido la cultura, todo. Pero ahora hay que adoctrinarlo, hay que deconstruirlo para volver a construir a la imagen de la ideología. Pero eso es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque la Asociación Americana de Psiquiatría, hasta el día de hoy, considera un trastorno mental que un hombre se asuma mujer. Y enseñarle eso a un niño o normalizar esa conducta es un abuso infantil. Kleenex va a rebautizar sus pañuelos tamaño hombre por extra grandes tras ser acusada de sexista. Recientemente una concursante del programa Operación Triunfo se negaba a cantar una canción de Mecano porque contenía la palabra mariconez. Estos casos demuestran que cada vez más gente se ofenden por cosas que en realidad no le afectan en absoluto. Quien en última instancia puede ser culpable de todo este tipo de cuestiones son las élites políticas que entienden que les sale rentable el exhibicionismo emocional. Kleenex va a rebautizar sus pañuelos tamaño hombre como extra grandes después de varias quejas de sexismo, no os lo perdáis. Bueno, pues aquí lo veis. Esta es la cajita de Kleenex con pañuelos de hombre. Por lo visto había unos pañuelos de hombre, yo no lo sabía, no sé si en España hay, no sé de dónde es esto exactamente, pero bueno, está aquí en la CNN. Y bueno, ha habido quejas porque una señora o alguna señora o alguien ha ido al supermercado, ha ido a comprar Kleenex y se ha encontrado con esto, ¿no? Y como ahora todo el mundo va un poco con el radar puesto a ver qué podemos buscar que nos oprima, que nos ofenda, para poder ir a las redes sociales y denunciarlo, porque esto mola un montón,
porque te vas a llevar muchos retweets y muchos aplausos y la gente te va a decir lo concienciado que estás y lo bueno que eres. Pues es muy tentador, ¿no? Y a todos se nos ha pasado por la cabeza y lo hemos hecho. Y bueno, nos estamos volviendo todos muy locos con todo esto. Pero hay gente que desde luego se está volviendo más loca que otra. Y me refiero a este tipo de gente. A la gente que va al supermercado, se encuentra esto y dice, vamos a ver cómo le puedo sacar partido a esta caja de Kleenex, que no me molesta en realidad, que no me afecta para nada en mi vida diaria, ni en nada de lo que haga, y que me voy a olvidar al cabo de un segundo después de publicar esto en Twitter o en Facebook o donde sea. Pero bueno, vamos a ver a quién podemos denunciar, señalar, torturar psicológicamente, y así de paso eso, me llevo los aplausos, que es lo que estoy buscando. Es así, señores, vivimos en la época del absoluto postureo. Y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, veo aquí un tuit de una tal Lisa Hancock, que tiene 4.600 likes, no os lo perdáis. 4.600 likes, la mujer que ha denunciado esto. Y tendrían que estar en una época un poco más normal. No digo una época normal del todo, porque esto ya no sé ni si lo vamos a ver, pero en una época un poquito más normal que ahora, estamos en esta época de locura total, de histeria colectiva, de fanatismo, de incontinencia emocional absoluta. A esta mujer le tirarían tomates. Pero no, ahora es una heroína. Ahora somos héroes, ¿no? Por denunciar una caja de Kleenex, en fin. Y bueno, tiene aquí, dice, hola Kleenex, mi hijo de 4 años siempre tienen que utilizar al niño para dar penita. Pobrecito, ¿no? El niño. Claro, ¿qué vas a decir? No les vas a decir, oye, es que esta cajita me ofende. No, es que tienes que pintarlo un poco, decorarlo para que dé pena, para que puedas quedar como una heroína. Pero bueno, mi hijo de 4 años me ha preguntado que qué es lo que había escrito aquí. Me ha preguntado, ¿por qué se llaman tamaño masculino o tamaño de hombre? Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la siguiente semana en Debería Ser Noticia.